estás escondido. No ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, yo enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército
Dios los bendiga, mis amados hermanos, todos los que se encuentran del otro lado en esta hora. Amén. Los saludamos con la paz del Señor nuevamente, le damos gracias al Señor por un día más de vida, por su misericordia, porque el Señor nos ha permitido nuevamente que nos reunamos aquí en la iglesia de Casa de Oración No Se Fiel. Gloria a Dios. Le queremos decir que abajo, ahí en los comentarios, va a haber un mensaje donde nuestro hermano Nicolás va a estar anunciando los días de reuniones. Y también queríamos informarles que nuevamente vamos a estar tratando un tema similar al tema que hemos tratado la transmisión anterior. La transmisión anterior, el Señor nos dio la oportunidad de hablar de las influencias del enemigo, cómo opera el enemigo y a qué estado el enemigo lleva al ser humano. Amén. Pero también pudimos ver que en el Señor Jesucristo hay esperanza, donde el endemoniado de Gadareno se encuentra con el Señor Jesucristo y el Señor lo hace libre. Gloria a Dios. Y hoy queremos profundizar un poco más en este tema junto a mis hermanos. La influencia de Satanás, el origen, Amén. dónde comienza todo, cómo fue y cómo fueron sus primeras influencias. Lo podemos ver en Adán y Eva, lo podemos ver en Caín y Abel, lo podemos ver cómo se fue corrompiendo el hombre, que la maldad llegó hasta el trono de Dios. Todas estas cosas que le estoy anunciando, mis hermanos van a estar compartiendo con textos bíblicos. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo del Señor que nos pueda guiar. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Gloria a Dios. Le pedimos a todos los que se encuentran del otro lado que nos puedan acompañar en la oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, eterno Rey de la Gloria, en este día, en esta hermosa noche, Padre amado, te queremos dar las gracias, porque tú nos has permitido nuevamente tocar tus cosas santas. Señor, te pedimos que sean palabras que provengan de lo alto, palabras sazonadas con sal, y que tu palabra corra sin hacer tropiezo alguno. Padre, sabemos por tu palabra que tu palabra nunca volverá vacía. Señor, te pedimos que tú estés reprendiendo y echando afuera todo lo que se quiere levantar en contra del conocimiento de tu palabra. Señor, en esta hora queremos traer luz a través de las Sagradas Escrituras. Tú dijiste con tu palabra: conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Padre, encomendamos esta transmisión en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Como bien lo dijimos al principio, vamos a estar hablando del origen de Satanás. Amén. Bien sabemos por la palabra que él vino a matar, a hurtar y a destruir la creación de Dios. Vino a corrompir lo que es la familia, como nuestras hermanas estuvieron predicando en contra del aborto, del LGTB, y nosotros como cristianos, porque el Señor nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, creemos en el diseño original de la familia. Amén. Y acá vamos a ver dónde comenzó todo, y quiero que me acompañen al libro de Ezequiel. Ezequiel 28, voy a estar leyendo 2 o 3 versículos, después voy a ir a otros versículos, y ahí mis hermanos van a estar hablando a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Voy a leer Ezequiel 28 del capítulo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Acá vemos por la palabra que el corazón del rey Tiro se había enaltecido y manifestaba un carácter. Amén. Y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado y en el medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Amén. Acá vemos por medio de la palabra que el Señor manda al profeta Ezequiel a que le diga, amén, al rey de Tiro, que se había enaltecido su corazón. Bien sabemos por la palabra que el Señor es el único que escudriña la mente y el corazón hasta lo más profundo del alma. Nos vamos al pasaje 12, donde vamos a ver a quién se está dirigiendo el Señor a través del profeta. Dice en el versículo 12: hijo de hombre, levanta endechas
sobre el rey de Tiro nuevamente y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Acá le habla a un individuo lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa era tu vestidura, de carnerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En el medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, corrompió lo que el Señor le había dado. Yo pues saqué fuego en el medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre tierra, de los ojos de todos los que te miren. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Acá vemos por medio de la palabra que el profeta Ezequiel, a través del Señor, le estaba hablando a aquel que estaba operando detrás del rey Tiro. Y este era el mismísimo Satanás. Amén. El profeta se dirige más al espíritu de Tiro que al rey como individuo. Él, detrás de este rey, estaba la influencia de Satanás. Acá vemos que dice la palabra de Dios que Satanás fue creado por Dios y Dios le dio el beneficio de estar en el monte de Dios. Pero ¿qué le pasó a este querubín, a este protector? Se corrompió su corazón a causa de su hermosura. En él se halló maldad. Amén. ¿Y por qué se halló maldad en él? Porque él tuvo en su corazón querer ser más que Dios. Acá vemos, amén, dónde se gestó todo. Fue en el corazón de Satanás. Ahora bien sabemos que Dios es soberano y Él sabe todas las cosas. Pero Él ya tenía un plan de antemano y lo vamos a ir viendo por medio de las Sagradas Escrituras. Acá vemos lo primero que se gestó fue en el corazón de Satanás. Pero vamos a estar reforzando a través de las Sagradas Escrituras. Mi hermano Andrés va a estar compartiendo otro versículo y vamos a ver dónde se regeneró la primera batalla. Gloria a Dios. Los saludo con la paz del Señor en esta hermosa tarde, amén. Amén. Los invito a que puedan acompañarme en esta hora al libro de Apocalipsis, amén. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Aquí vemos, como decía nuestro hermano Sebastián, amén, en el comienzo, que todo se había gestado en el corazón de Satanás. La hermosura,
quizá el privilegio, se podría decir, que él tenía de ser creación de Dios, de ser un querubín grande, un querubín protector, un lugar de privilegio, el cual él tenía. Todo eso había cargado su corazón y todo eso hizo que él se enalteciera. Todo eso que él tenía le hizo pensar y le hizo creer que podía llegar a estar a la altura de Dios, incluso a hacer lo que él quería, que era ocupar el trono de Dios. Y aquí vemos, por medio de la palabra, que dice que allí, en aquel lugar donde estaban, se desató una guerra. Amén. Y lo que me llama la atención, en el versículo 7, dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Miren la autoridad que tenía este querubín, este ángel, porque si bien, como hemos hablado en el vivo anterior, usted lo puede buscar y lo puede ver, Satanás muchas veces no es esa persona que nosotros creemos o pensamos. Hasta en su apariencia él logra engañarnos, para cuando él presentarse quizá delante de nosotros de la forma original, de la manera en cual es, no podamos identificarlo, porque él trabaja de esa manera. Y dice: y luchaban el dragón y sus ángeles. La palabra describe que en la autoridad que él tenía había logrado convencer a cierta cantidad de ángeles de que podían lograr su objetivo, de que podían lograr su cometido, rebelándose, queriendo ocupar el trono de Dios. Amén. Pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios soberano. Amén. Y dice la palabra de Dios que ya no había lugar para él en aquel lugar de privilegio donde él estaba. Amén. Dice que él había sido creado con lo mejor. Sus vestiduras eran de piedras preciosas. Él tenía un lugar privilegiado, él tenía mucha autoridad. Él era, por así decirlo, quizá el favorito entre muchos, porque estaba en un lugar de privilegio. Pero con todo esto se cargó su corazón. Amén. Y es lo que hizo que él se enalteciera y lo llevara a una enemistad con Dios. Y quizá hoy lo podemos ver y podemos meditar, quizá que muchas veces nos influencia y opera de esa manera en nuestra vida y en nuestro corazón. Y cargamos nuestro corazón con soberbia, con orgullo, con vanagloria. Amén. Pero quizá por fuera nos podemos mostrar como siervos de Dios, como un verdadero cristiano. Pero la palabra nos enseña que Dios, nada es oculto delante de su presencia, todo es revelado. Él mira la intención del corazón. A él no lo vamos a poder engañar. A Satanás lo hizo poner en enemistad la condición en la que se encontraba su corazón y lo llevó a una guerra con Dios, a la cual Dios lo echa y es lanzado fuera, dice. La serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, en el versículo 9, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto que Satanás tenía en su corazón, del que se había enaltecido y se había querido ocupar el lugar de Dios, lo llevó a una guerra con el Señor. Entonces, que podamos meditar ya de comienzo de esta transmisión en vivo, cómo nos encontramos, si verdaderamente tenemos un corazón que le agrade al Señor, o quizá nos mostramos de una manera, pero la condición en la que se encuentra nuestro corazón, con altivez, con orgullo, con soberbia, nos está limitando, nos está poniendo una barrera entre nosotros y la presencia de Dios. Porque sabemos, por la Sagrada Escritura, que Dios no puede habitar en un corazón con soberbia, con orgullo, pero que podamos meditar en esta hora. Amén. A Satanás todas estas cosas le generó un conflicto, un problema. Él no quiso desistir de su plan, él no quiso desistir de lo que él quería hacer, y eso lo llevó al destierro de donde él se encontraba. Amén. Hoy ya él no tiene oportunidad. Pero ¿qué tal tú? ¿Qué tal yo? Que podamos meditar en esta hora cómo nos encontramos. Amén. Cómo se encuentra nuestro corazón delante de Dios, para que podamos estar aptos, para que al ir a la presencia de Dios, Dios no nos deseche, Dios no nos mire de lejos, como dice su palabra. Amén. Porque dice la palabra de Dios que al altivo Dios lo mira de lejos. Amén. Así que en esta hora podamos meditar las circunstancias en las que nos encontramos, cómo se encuentra nuestro corazón, con qué cosas estamos cargando, qué es lo que tenemos. Quizá falta de perdón, orgullo, soberbia, vanagloria. Que podamos meditar en esta hora. Amén. Y vamos a seguir viendo
a través de la palabra distintos pasajes como Satanás no ha desistido de su plan. Amén. Porque muchas veces nos encontramos en esta condición. Amén. Muchas veces nos encontramos quizá con una falta de perdón. Y podemos venir a la iglesia y podemos levantar las manos y podemos mostrarle a todo el mundo, incluso a nuestra familia misma, que nos encontramos bien. Pero cuando Dios quiere tratar, Dios saca a luz todas las cosas. Gloria a Dios. Porque a Él no podemos engañarlo. Porque no podemos esconder lo que tenemos. Amén. Dios todo lo ve. Entonces muchas veces podemos parecer de una manera, pero delante de Dios estamos desnudos. Amén. Delante de Dios, Él conoce nuestra verdadera condición y cómo nos encontramos. Amén. Y perdón, André, ¿no? Uno se pone a meditar, ¿no? Y se pone a pensar y reflexiona y ve que este era un querubín protector, encargado de la música, de la adoración y la exaltación de nuestro Señor. Fue ahí y se corrompió, queriendo Ser más que Dios. sentar más con Dios, Amén. con el orgullo, la vanagloria, queriendo ocupar, ¿no? Y uno se pone a rebeló. pensar, Se rebeló en contra de Dios. es increíble, ¿no? Lo escuchaba Andrés al decir que nosotros habíamos anunciado en el vivo anterior de cómo se disfraza Satanás, de que se hace llamar ángel de luz y que él se hace aparecer a como hoy muchos creen y también lo que hace Satanás para agregar a lo que Andrés decía, ¿no? Lo que hace Satanás es que muchos crean que él no existe. Entonces muchas personas creen que Satanás no existe y él trabaja tranquilamente. Como en un león rugiente. ¿Sí? Él hace que mucha gente no crea que Satanás existe y él así sigue obrando en esas personas, teniéndola cegada, alejada de Dios. Engañada. Y como dice su palabra, ¿no? Que él cegó el entendimiento de los incrédulos. Y después otro que compartió el versículo 9, ¿no? Que dice que él engaña a todo el mundo. El padre de mentira. Qué mentiroso Padre de mentira. que es el padre de mentira. Ahora sí, quería recalcar o aportar eso que cuando leía este versículo a nuestro hermano Andrés. Amén. Pero vamos a seguir hablando del origen de Satanás. Acabamos de compartir de dónde comenzó, de esa rebeldía hacia Dios, de él querer ser como Dios, de él querer ocupar el trono del Señor. Y como decía nuestro hermano Andrés, que aún él siendo desterrado del cielo, él y los ángeles, dice que la tercera parte del cielo fue engañada por él y fueron desterrados. Y que él, nuestro hermano Andrés decía que él aún no había desistido, siguió. Y vamos a compartir un pasaje muy conocido que se encuentra en las Sagradas Escrituras, más precisamente en Génesis, capítulo 1, versículo 3. Un pasaje muy conocido de las Escrituras, capítulo 3 de Génesis, versículo 1, donde vemos a este Satanás. Ahora, ¿cómo yo meditaba en esto que recién vos remarcabas? Engañó a la cuarta parte, dice, de los ángeles. A los ángeles, aquellos que estaban delante de la presencia de Dios, aquellos que podían contemplar con sus ojos todo, incluso al Señor mismo. Por eso, Miren, ahí nos da que pensar la autoridad y lo mentiroso y lo engañador que es. Y si pudo engañar a los ángeles y hacer que ellos cayeran en su mentira y ser desterrados juntamente con él, ¿cuánto más fácil se le puede hacer engañarnos a nosotros? Como vos bien decías, Cristian, haciéndonos creer que no existe, haciéndonos creer que es de una manera, porque es muy fácil para él, resulta engañar al ser humano, al hombre, a la mujer, y muchas veces nos encontramos cómodos viviendo de esa manera, muchas veces hasta incluso no nos molesta. O nos conviene a veces. O nos conviene, exactamente, muchas veces. Esa comodidad. Pero fíjense qué fácil que somos muchas veces el hombre y la mujer de ser engañados. Pero que en esta hora podamos, a través de esta enseñanza y de estos versículos bíblicos, mostrar a todos aquellos que estén viendo esta transmisión que Él existe, que Él es real y que Él no juega. Amén. Amén. Dice Génesis capítulo 3, donde vemos el comienzo, ¿no?
en la creación del Señor. Y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Acá ya Jehová ya había hecho los cielos, la tierra. Amén. Y había llenado la tierra de los animales, de toda su creación. Ya había creado al hombre, a la mujer. Y dice que la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Acá Satanás, la serpiente que menciona las Escrituras, se le presenta a esta mujer y le dice: con que Dios os ha dicho, le hace una pregunta a la mujer: no comáis de todo árbol del huerto. Y acá vemos a Satanás en esta pregunta que le hace a la mujer, transgiversando la palabra de Dios. Y vamos a seguir leyendo, versículo 2, que la mujer le responde y dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Acá la mujer le responde a la pregunta que esta serpiente le había hecho. Como decía nuestro hermano Matías, padre de mentira, engañador, donde él cambia lo que Dios le había ordenado a Adán y a Eva que no debían hacer. Él le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le responde y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. O sea que Dios ordenó, Dios dio una orden de que podían comer de todos los árboles que estaban en el huerto, pero que del árbol que estaba en medio no podían tocarlo. Y dice: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Sigue diciendo: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Acá vemos, como dijimos recién, lo que hace Satanás, cambiar la palabra. Él ataca la palabra de Dios. Y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, dice la Escritura. ¿Qué es lo que Satanás quería hacer en el cielo? Dios. Él quería ser como Dios. Y acá usa estas palabras. Dice: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Acá vemos a Satanás una vez ya desterrado de los cielos. Amén. Y que él no desistió. Él atacó la palabra, él atacó la creación perfecta de Dios, el hombre, la mujer. Dios nos creó, somos perfectos. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios, no somos personas perfectas, que no se malinterprete. No somos personas perfectas, pero sí somos perfectos porque somos creación de Dios y todo lo que Dios creó es perfecto. Amén. Pero acá vemos, como nuestras hermanas también habían compartido, el diseño original de Dios, ¿no? Que era el matrimonio, que era el hombre, la mujer. Y lo que Satanás quiere hacer es desviar al hombre y a la mujer ¿de qué? De Dios. Él los quiere desviar, Él nos quiere que la luz del Evangelio hoy sea revelada al mundo, Amén. A las personas. ¿Para qué? Para tenerlas cautivas, para tenerlas engañadas, para tenerlas cegadas. Pero ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Nos quita ese velo, nos trae la luz en la palabra, la luz del Evangelio. Y acá vemos a Satanás tentando a Eva, trayendo duda sobre Eva, por lo que Dios le había dado, la orden que Dios le había dado, que no debían hacer, que no debían cometer. Satanás transgiversó la palabra y hizo tentar a Eva, y que, como decía la palabra, vio a ese árbol codiciable
y dice que era codiciable a los ojos de la mujer, de Eva, y dice que finalmente comió de ese árbol y desobedeció a Dios. Y como conocemos, ¿no? Ahí comenzó la desobediencia, ahí entró el pecado, ahí entró la rebeldía del hombre hacia Dios. Y es lo que Satanás, desde el cielo, como habíamos compartido, comenzó a engañar a los ángeles. En el huerto del Edén vemos que sigue engañando al hombre y a la mujer. Y vamos a seguir viendo, porque hay más pasajes bíblicos donde nos muestran, nos mencionan de que Satanás sigue atacando al hombre. Como compartía nuestro hermano Andrés, muchas veces con enojo, ira, rencor, envidia, vanagloria. Y esas influencias que tenemos son influencias del enemigo, son influencias satánicas, porque a Dios todo eso no le agrada. Amén. Como decía nuestro hermano Andrés, Dios no puede habitar en un corazón que esté lleno de envidia, de celos, de vanagloria, de orgullo. ¿Por qué? Porque Dios no le agrada eso. Y es santo. Él es santo. Y esas cosas no le agradan. Y vamos a seguir viendo por las Sagradas Escrituras. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir escudriñando, amén, reforzando todo esto que hemos comenzado, por gracia y misericordia de Dios, a poder compartirle a cada uno de ustedes. Yo lo invito que ahí nomás donde estamos, vayamos al capítulo 4, amén, del libro de Génesis. Génesis capítulo 4, versículos del 1 hasta el 8 vamos a leer, amén. Tiene por título Caín y Abel. Y dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieren, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire lo terrible de este relato. Amén. Vemos que, como decía nuestro hermano Cristian, no solo fue en los cielos, sino que ya arrojado a la tierra, Satanás no desiste de su plan, no desiste de su meta, de su objetivo. Logró engañar a los ángeles, separarlos de la presencia de Dios, que sean desterrados juntamente con él, y siguió su plan con Adán y Eva en el huerto del Edén. Amén. Dice que ellos habitaban, ellos se paseaban por aquel huerto, hablaban con Dios. Amén. Y con una pregunta un tanto tramposa, un tanto tentadora, engañadora, como es él. Amén. Logró hacer tropezar a Eva y a Adán. Amén. Y separarlos también de la presencia de Dios. Amén. Porque desobedecieron la voz de Dios, desobedecieron lo que Dios le había encomendado, lo que Dios les había mandado. Y es lo que Él busca todo el tiempo. Amén. Que el hombre y la mujer se rebelen contra Dios, que el hombre y la mujer permanezcan en desobediencia, en rebeldía, que no se acerquen a Dios, que no conozcan verdaderamente lo que Él está haciendo. Como vos bien decías hoy al comienzo, Cristian, de que a muchos nos tenía engañados con que Él no existía. Entonces creíamos que la vida que estábamos llevando era la adecuada, era la normal, era la que todo el mundo llevaba a cabo, amén. Pero nuestro comportamiento y nuestro diario caminar nos alejaba cada vez más y más de la presencia de Dios. Pero Él en su inmenso amor y en su misericordia nos trajo a este lugar, amén. Y a Él se toda la gloria, honra y alabanza. Amén. Y vemos que dice en este capítulo, en estos versículos que he compartido, que dice que Eva dio a luz a Caín
y luego Abel. Amén. Y dice que uno era labrador de la tierra y el otro fue pastor de ovejas. Pero a la hora de presentar su ofrenda, ambos trajeron su ofrenda delante del Señor, pero solo una vio con agrado el Señor. Amén. Y fue la de Abel. Y dice el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado, dice el versículo 5, a Caín y a la ofrenda suya. Amén. Lo que el Señor estaba viendo en esa ofrenda era la actitud de su corazón. Amén. Una de esas ofrendas era un corazón puro. Lo único que buscaba era solo agradar a Dios. Dice que la otra ofrenda el Señor no la miró con agrado. Amén. Y dice que enseguida Caín se enojó, enseguida cambió su cara y Dios le preguntó que qué había pasado, por qué había cambiado su semblante. Y mire lo que le dice en el versículo 7. Si bien hicieres, no seráis enaltecido, y si bien no hicieres, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Dice que una de las dos ofrendas halló gracia delante de la presencia de Dios. Fue la de Abel, y la de Caín no. Y él le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si hicieras lo correcto, no serás enaltecido, no serás premiado. Era lo que el Señor le estaba diciendo. Si bien no hicieres, sería todo lo contrario. Y era lo que le estaba aconteciendo, amén, a Caín. Era lo que él le estaba sucediendo. Su ofrenda no halló gracia delante de la presencia de Dios, porque él no estaba haciendo lo correcto. Había algo en el corazón de Caín que a Dios no le agradaba. Había algo en el corazón de Caín que hacía que la presencia de Dios lo rechazara. Amén, porque sabemos que el Señor busca un corazón contristo y humillado. Amén. Y dice que se enojó Caín y le dijo, y mira lo que dice el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Amén. Él ya lo tenía pensado, él lo llevó a solas a su hermano porque él ya sabía lo que quería hacer. Lo que él ya tenía destinado a hacer ya estaba en su corazón. Amén. Y dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Muchas veces ignoramos las artimañas de Satanás y muchas veces, como decíamos hoy al comienzo, somos muy fáciles de influenciar. Enseguida viene el rencor, los celos, la envidia. Enseguida nos encendemos en ira si algo no se da como pensamos o esperábamos que algo se diera de una manera y no fue así. O esperamos la aprobación o algo de una persona y no se dio y quizá sucedió a mi compañero de trabajo, quizás sucedió a un familiar, quizás sucedió a un amigo y muchas veces quizás sucede con un hermano en Cristo. Y nos molesta, no nos gusta, nos enojamos, nos fastidiamos. Entonces en ese momento tenemos mucho por meditar. Amén. Amén, porque Él trabaja a través de esta influencia. Mire lo que hizo a través de Caín. Hizo que se enfadara, hizo que se levantara en celo contra el hermano, contra la envidia. Y fue tanto la ira que dice que lo llevó a un lugar apartado y lo mató. Fue el primer asesino que relata la Biblia. Entonces con todo esto lo que queremos mostrarte de que Satanás no ha desistido de su plan. Amén. La Biblia nos enseña en uno de los mandamientos que dice no matarás. Amén. Y sin embargo, Satanás muchas veces hace uso de todo ese conocimiento para hacernos tropezar una y otra vez. Y quizá cuando estemos en el camino del Señor o lleguemos a los caminos del Señor, lleguemos a pensar de que no hay solución, de que no hay perdón para nosotros. Amén. Porque hasta incluso cuando estamos en los caminos del Señor, Él intenta influenciarnos y engañarnos. Amén. Vemos que el plan de Él no ha desistido. No solo se levantó contra Adán y Eva, sino que fue por su descendencia. Y así ha sido. Amén. Conoce Él muy bien al hombre y a la mujer. Y su plan no va a desistir. Satanás no juega. Amén. Satanás se levanta contra tus padres, se va a levantar contra los hijos, se va a levantar contra los hijos de los hijos, se va a levantar contra toda la creación de Dios. Él se va a oponer a que toda la creación de Dios pueda acercarse a Cristo, porque Él sabe que ya no tiene perdón por lo que Él ha hecho. Amén. Entonces,
lo que venimos a hacer en esta hora es, a través de la luz de la palabra, tú puedas entender. Amén. Hoy el mundo está patas para arriba, hoy ves que todo el mundo se enoja, se pelea, enseguida se van a las manos, matan a uno, matan a otro. Detrás de todo esto está Satanás. Detrás de todo esto, su plan sigue en marcha, su plan sigue vigente. Amén. Pero que en esta hora tú puedas recibir todo esto y puedas, si tú estás ahí en tu casa, buscar tu Biblia y corroborar que todo lo que estamos compartiendo y leyendo es a través de la luz de la palabra. Gloria no es algo a Dios. que se nos ocurrió, no es algo que hemos googleado, que hemos buscado, no. Está en la palabra. Amén. Amén. Entonces ahora vamos a seguir viendo cómo el plan de Satanás siguió su curso y siguió su marcha a través de la palabra. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos así como decían mis hermanos, relataban por medio de la Escritura, por medio de la palabra, la luz del Evangelio. Amén. Y vemos que cómo Satanás trabaja, no es para vanagloriar o gloriar a Satanás, sino tenemos que tener en cuenta cómo él actúa, así como actuó en el Antiguo Testamento, así como actuó en el principio, en los cielos, en la batalla, así actuó también, como decía mi hermano Andrés, en generaciones. Empezó por Adán y Eva, siguió por los hijos, que fueron Caín y Abel, pero también vamos a seguir por los nietos, por seguir las siguientes generaciones, y vamos a seguir leyendo en Génesis 4, pero vamos a saltar al versículo 16. Amén. Y dice, salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó la tierra de Enoc, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó al nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc, ¿Qué nació? 18. Y a Enoc le nació Irad. Vemos las generaciones que vienen después de Enoc. Irad engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Matusael. Y Matusael engendró a Lamec. Amén. Vemos aquí que después del pecado que hizo Caín, que corrompió por la influencia del enemigo, fue maldito por su pecado. El Señor lo desterró, lo hizo errante y lo hizo nómade de las tierras, fuera del Edén, fuera en las tierras. Amén. Y tuvo generaciones, tuvo a Enoc y después tuvo a Lamec, que es la descendencia sexta después de Adán. Amén. Pero vamos a leer y ver. Vimos que Caín es el primer asesino influenciado por el Satanás. Y vamos a ver quién era Lamec. Amén. Lamec tomó para sí 2 mujeres, dice. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí claramente también vemos otro pecado, otra influencia de Satanás corrompiendo a la palabra de Dios. Este llegó a ser el primer polígamo. Esto quiere decir persona que convive con 2 o más cónyuges y que contiene relaciones sexuales con más de una persona. Fíjese cómo corrompe el enemigo en el corazón del hombre, en lo que se manifiesta, porque era maldito esta generación. La conducta de Lamec era todo lo contrario al modelo original del matrimonio que el Señor había establecido. Amén. Amén. Y vemos aquí la corrupción del corazón del hombre. Por medio de la influencia florece el pecado. Amén. Y luego dice que estas 2 mujeres, sigamos leyendo versículo 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y cría de ganados. Amén. Fíjese que no solo influenciaba, sino le enseñaba a seguir pecando, a seguir trabajando, porque ellos, recordemos que eran nómades, que caminaban por la tierra, eran errantes, no tenían un lugar fijo. Entonces le dio la sabiduría para poder hacer tiendas y hacer su propio ganado, su propio sustento. Amén. Y no solo eso, vemos que otro hijo de Malec dice en el versículo 21, y en el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todo lo que tocan arpa y flauta. Aquí vamos a hacer un punto. También influenció y fue el primer músico que tuvo la tierra.
Amén. Recordemos, como el hermano Sebastián nos enseñaba, que era un querubín protector, Satanás, el adversario, el diablo, que tenía el privilegio de poder estar en la diestra del Padre, en alabanza, dándole honra y gloria. Amén. Pero esto influenció al hombre para corromper también al hombre, para que puedan ser influenciados a través de la música, pero en la adoración de Satanás y no del Padre Celestial. Amén. Fíjese cómo influencia en todo carácter. Y sigamos leyendo el versículo 22. Y Sila, la otra mujer, también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naam. Aquí también vemos que la otra mujer, Sila, de Malec, dio al hijo Tubal Caín, que fue el primer herrero de la tierra. Tenía la sabiduría para poder construir armas, para poderse autodestruirse los hombres. Amén. Fíjese cómo es la influencia, y hoy en día lo podemos ver. El Satanás le da la influencia para que el hombre vaya a guerras entre sí y para poder tener cada vez más poder. Amén. Dice 23, versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mí, mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Aquí vemos otro asesinato. Aquí vemos que Malec le declara a las mujeres que él estaba bien corromper y sacar la vida de otra persona. Hacía como que el pecado sea normal. Exactamente, influenciado por Satanás. Fíjese cómo influencia el poder del engaño que tiene el padre de mentira. Amén. Amén. Que el Señor lo reprenda. Amén. Amén. Pero estamos viendo aquí varios ejemplos de influencia, no solo del origen, sino por medio de las primeras personas, los primeros hijos de Adán. Amén. Pero también influenció también en la otra parte de la genealogía, de la parte de Set. Acordemos que Caín mata a Abel, pero el Señor le da a Set también en cambio de Abel. Amén. Y de esa genealogía sale Matusalén, Lamec y Noé. Amén. Que son las que después vemos más adelante en Génesis, que el Señor le da la oportunidad, porque halló gracia a Noé para hacer el arca de Noé. Amén. El arca. Amén. Pero antes de esos, vamos a ir a ver capítulo 6, la maldad de los hombres tiene. Amén. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por sí mujeres, escogidas entre todas. Y dijo Jehová: no contentará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones renombrados. Amén. Fíjese que no solo la generación de Caín destruyó la generación de Set, fue influenciado también la generación de Set, que salió después el justo Noé. Pero vemos en la antigüedad que ya estaba corrompido el hombre. Y dice que los ángeles caídos que fueron desterrados del cielo, que dijimos que era el 75% de los ángeles que reinaban en los cielos, vieron hermosas a las mujeres del hombre. Vemos que la palabra nos dice hijos de hombre, hijos de Dios, que quiere decir que eran los ángeles caídos, y tuvieron relaciones con las mujeres de los hombres. Amén. Y ahí salieron los Nefilim, que fueron los gigantes, que la palabra nos dice. Esto lo podemos ver también en la enseñanza que dio el pastor en Ángeles y Demonios, que también los invitamos que puedan verla, que está en la página como cada enseñanza
como cada vivo y como cada transmisión que se da en las prédicas los miércoles o sábados. Amén. Pero vemos que estaba corrompido la generación. Había mucha maldad. Y leemos el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era en continuo solamente el mal. No había nada bueno ya en ese tiempo. Era todo malo. Todo pensamiento de hombre era para hacer lo malo. Amén. Ya su corazón estaba corrompido. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé. La palabra reharé quiere decir raspar, limar, eliminar, borrar, resistir. Amén. De sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Amén. Fíjese lo que el Señor estaba en su dolor, en su corazón. Él no se hizo imagen y semejanza. Que Él había creado. Con tanto amor, Él nos sopló aliento de vida. Amén. Nos hizo del polvo. Amén. Y le fue tan doloroso para Jehová que su creación se haya corrompido tan fácilmente. Amén. Y que haga lo malo. Y sabemos que Él es santo. Amén. 3 veces santo. Y no puede estar con nada inmundo. Pero dice que Él tiene el control de todo, ¿no? Amén. Pero dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vio un justo y le dio nuevamente la oportunidad al hombre. Amén. Amén. Para que pueda hacer lo bueno, que es lo que quería Jehová de los ejércitos. Amén. Vemos por la palabra del Señor todas las influencias de Satanás desde el principio hasta que lo pudimos ver en el capítulo de Génesis 6, cómo los ángeles caídos tuvieron relaciones aún con las mujeres. Bueno. Dice Judas 1:6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora muchos se hacen la pregunta y dicen, ¿por qué Dios no perdonó a Satanás? ¿Por qué Dios no perdonó a estos ángeles? La palabra del Señor dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Amén. Y era tanto la demanda, estos ángeles, así como este querubín protector, habían visto la gloria de Dios cara a cara y no se halló el perdón para ellos por la responsabilidad, amén, que el Señor le había otorgado. Por eso la palabra del Señor dice que Él los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del juicio. Amén. Dice la palabra del Señor que el río Éufrates iba a ser secado, que ya se secó. Y ahí supuestamente dicen que hay 4 ángeles guardados para el día del juicio. Va a venir juicio sobre la tierra para los hijos de desobediencia. El enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir. Viene a engañar, así como engañó a la 3ª y 4ª parte del cielo. Amén. Y acá dice otra palabra, Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueran posible, aún a los escogidos. Y vamos a debatir mediante la palabra de Dios, porque vimos que Adán y Eva fueron engañados, creados por Dios, pero fueron influenciados, engañados, fueron destituidos del huerto del Edén. Vimos a Caín y Abel, pero vimos que en el corazón de Caín se gestó una actitud maligna. Amén. Fue influenciado por Satanás y mató a su hermano. Y vimos que la maldad del hombre llegó hasta el trono de Dios. Y Dios tomó la decisión de mandar el diluvio. Y dice que de ese diluvio se salvó Noé y su familia. Y Dios le dio una nueva oportunidad al hombre para que vuelva a hacer lo bueno, y el hombre volvió a tomar la decisión y crearon la Torre de Babel y se rebelaron en contra de Dios.
Pero vamos a ver por medio de las Escrituras que hoy en día también el enemigo sigue influenciando. Hoy en día Satanás se encarga de correr al cristiano del verdadero camino. Cuando vamos camino a la perfección, el Señor nos llama, pero ahí viene Satanás con su astucia y quiere transgiversar el mensaje, como hoy vemos en muchas iglesias, como el hombre le ha dado lugar a Satanás y ha dejado fuera al Espíritu Santo de Dios. Por eso Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo, y aquel que me abre, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Amén. Se habían olvidado las iglesias y dejaron al Espíritu Santo de lado, y se volcaron a fábulas, se volcaron a su genealogía, se volcaron a su pensamiento, como hoy en día lo podemos ver en el mundo. Y le voy a estar compartiendo otro versículo que se encuentra en Mateo 16, versículo 23. Amén. Amén. Vemos las influencias de Satanás. Y acá Satanás influencia a uno que andaba con el Señor Jesucristo. Este fue Pedro. Era necesario que Jesucristo vaya a la cruz. Es necesario que nosotros nos acerquemos al camino del Señor. Pero muchas veces Satanás nos quiere ofrecer lo que el mundo nos ofrece, como así le hizo a Jesús. Si te postrares delante de mí, todos estos reinos te daría. Como dijo nuestro hermano Matías, el primer músico fue inspirado por Satanás para que Satanás sea adorado igual que Dios. Pudimos ver al principio que Satanás quería ser como Dios. Él también quiere ser alabado y adorado. Y hoy en día influencia al hombre y el hombre también quiere ser alabado, adorado. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Acá en Mateo 16, versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándole aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Amén. Pedro había sido influenciado y engañado por el enemigo. Un seguidor de Jesucristo, un creyente del Señor Jesucristo, le dijo a Jesús que se compadezca. Vamos a imaginarnos y decir que Jesucristo le haya hecho caso a Pedro. ¿Qué pasaría con todos nosotros? No estaríamos en este lugar. Pero el Señor Jesucristo estaba totalmente seguro que Él vino a hacer la voluntad que le había enviado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que si alguno de mis hermanos tiene alguna pregunta o quiere compartir algo, está en libertad de poder hacerlo. Amén. Amén. Yo quiero compartir un versículo. Justo tocabas el tema de Pedro, ¿no? Que Satanás influenciaba a que Jesús no vaya a la cruz. Que no cumpla la misión. Amén. Y Andrés decía hoy a lo primero, ¿no? Qué fácil que somos de ser influenciados, qué fácil somos de ser engañados por Satanás, ¿no? Y mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Acá vemos al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. Amén. Está hablando a cristianos de aquel tiempo, Amén. que se encontraban en Corintios. Ellos conocían de la palabra, pero dice: pero temo. El apóstol Pablo estaba temiendo lo que podría llegar a suceder, de que así como la serpiente había sido... Conociendo bien a Satanás. Claro, así como la serpiente engañó a Eva en aquel tiempo, como leímos al comienzo, dice, por su astucia, ¿no?
dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está hablando de una fidelidad, de la fidelidad. Ellos conocían de la palabra, conocían de las Escrituras, conocían de este Cristo maravilloso que había entregado su vida en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo está advirtiendo de este mentiroso, de este engañador. Ahora sigue operando. qué fácil, ¿no? Porque yo decía, y mire cómo la astucia de Satanás, el trabajo que hace, ¿no? Con los hombres. Hemos leído y hemos compartido desde el principio de cómo Satanás se ha rebelado en contra de Dios, queriendo ocupar su lugar, queriendo que de él sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza. Que el Señor lo reprenda en esta hora, amén. Amén. Y llegó a tal punto, y compartió nuestro hermano Matías acerca de los gigantes y demás, cómo Satanás en su plan, en su astucia de alterar todo lo que Dios había creado, logró alterar la genética del hombre y la mujer. Porque la palabra dice que él creó a Adán y Eva. Amén. Y no dice la palabra de Dios que el Señor creó gigantes. Satanás, en todo ese plan que había gestado, donde los demonios habían logrado estar con mujeres y luego dice que llegaron los gigantes, ya habían alterado la genética. Ya la rebelión, ya la desobediencia, ya había llegado al colmo de la paciencia del Señor, que el Señor se había arrepentido. Y así todo, viendo la maldad y viendo el pecado de su creación y viendo que su creación estaba cada vez peor, dice que el Señor dijo, me arrepiento de haberlos creado. Y dice que se dolió en su corazón. Pero lo que me llama la atención de esto que nuestro hermano Matías compartía fue el versículo 8, donde dice que Noé halló gracia delante del Señor. Amén. Él, conocemos la historia, le permite a Noé, le encarga a Noé, Dios mismo le encarga a Noé que hiciera un arca. Amén. Para guardar a los animales, unos de cada especie, a Noé y su familia. Amén. Vemos que dentro del mundo, dentro de la creación, que estaba toda corrompida delante de la presencia de Dios, había una parte que no. Había algo de su creación que no. Había algo de su creación que tenía un corazón conforme al de Dios. Amén. Entonces me da a entender y a pensar de que el hombre y la mujer conoce el bien y el mal. Llegamos a un punto en que conocemos lo que está bien, conocemos lo que está mal, más allá de que el mundo y quizás Satanás nos haya influido o nos haya instruido. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y aún así dice que muchas veces nos comportamos de la manera que más nos conviene, decía nuestro hermano Matías, la manera que por ahí nos queda más cómoda. Pero dice que Noé halló gracia delante de Dios, delante de toda esa creación corrompida, y dice que Dios lo tuvo en cuenta. Entonces muchas veces tenemos la decisión, tenemos el poder de saber lo que está bien y lo que está mal, lo que le agrada a Dios o no. Más allá de que conozcamos de Dios o no, o conozcamos de su palabra o no, porque llega un punto en nuestra vida que sabemos que matar está mal, sabemos que robar está mal, sabemos que quizá perdonar está bien, dejando de que conozcamos a Cristo no. Y dice que ese corazón fue el que le agradó a Dios, eso fue lo que hizo que Noé y su familia se salvaran de aquel diluvio. Amén. Y sabemos que después Dios hizo un pacto con el no, que no volvería a destruir. Pero dice que la maldad había llegado al colmo de la presencia de Dios, al hartazgo, ya Dios no lo podía tolerar más. El pecado ya había llegado a su presencia. Entonces que podamos meditar mediante todos estos pasajes bíblicos, como decíamos también hoy al comienzo, ¿cómo nos encontramos? Amén. Hoy también hemos hallado gracia, amén. Amén. Así como Noé halló gracia delante de la presencia de Dios, todos los que hoy nos encontramos aquí sentado y tú que nos estás viendo del otro lugar, has hallado gracia. Amén. Mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hemos hallado gracia, misericordia y perdón para nuestros pecados. Amén. Pero el enemigo siempre va a tratar de desviarnos, amén, del propósito divino. Él siempre va a tratar, amén, de desviarnos del camino verdadero. Por eso Él hoy ha creado, amén, nuevas
pensamientos de hombre, podemos decir imágenes, otras religiones, amén. Pero no todos los caminos nos llevan al verdadero camino, porque Él dice con su palabra en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el enemigo lo que siempre va a tratar de hacer, como lo hizo al principio y como lo sigue haciendo hoy en día, es engañar a la creación. Amén. Que la gente tampoco crea en Satanás y tampoco crea en Dios. Amén. Uno del poder más engañoso de Satanás es el ateísmo. ¿Por qué? Porque el ateo no cree en Dios, no cree en diablo, no cree en nada, cree en su propia fuerza. Se basa en su propio pensamiento. Se piensa que la vida es una sola y hay que vivirla. Pero hay dos caminos, dice la palabra de Dios. Entonces, hoy tú y yo hemos hallado gracia delante de Dios. Te Amén. digo, gracias Señor. ¿Cómo busca siempre corromper al ser humano? Amén. Habían logrado hoy, y me había quedado, que les quería compartir, que había logrado alterar la genética. Amén. Hoy busca hacer lo mismo. Nuestras hermanas dieron dos transmisiones muy hermosas, Amén. hablando acerca de la diversidad de género, El origen. el LGTB y todas esas cosas. Vemos que su plan no ha cambiado. No, Sí, En igual. la antigüedad lo había hecho de una manera. La estrategia sigue siendo la misma, el plan sigue siendo el mismo. Desviar al hombre de la presencia de Dios. A la Sabe familia. Satanás que eso a Dios no le agrada. Entonces levanta pensamientos, levanta movimientos, levanta todas estas estrategias para desviar al hombre y la mujer. Lo había hecho en la antigüedad, hoy vemos que lo hace con la diversidad de género, levantándose y sigue levantándose con el primer fundamento de la creación de Dios, que es la familia. Sigue levantándose, rompiendo matrimonios, haciéndole saber, como enseñaron nuestras hermanas, que hombre con hombre está bien, que mujer con mujer está bien. Él sigue con su plan en funcionamiento, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo mentiroso, él sigue con sus mismas influencias. Entonces, que podamos estar alerta, nosotros, aún mucho más como cristianos. Amén. Amén. Vemos que muchas de las cosas que había en los corazones de todos estos personajes que hemos citado en las Sagradas Escrituras los apartaban de la presencia de Dios. Entonces, si decimos ser cristianos, no podemos tener un corazón cargado de odio. Amén. Si decimos ser cristianos, no podemos tener un corazón con rencor, con falta de perdón, con ira. Rápidamente tenemos que ir a la presencia de Dios y meditar y decirle, Señor, ayúdame, porque sé que esto que guardo en mi corazón, esto que cargo y no puedo sacar, o no quiero muchas veces, porque sucede que muchas veces el hombre y la mujer no quiere, pero sabemos que es necesario, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Amén. Entonces, que Satanás no nos haga creer que, no, está bien, ese es su tiempo. No, está bien, llevas poquito en el Evangelio, porque Satanás conoce la palabra y predica muy bien también. Amén. Entonces, que no nos haga creer que no, Dios a su tiempo va a hacer. No, ¿Cuántas veces Dios, se predica a los cristianos, no? Dios conoce nuestro corazón y sabe cómo estamos. Entonces, que podamos reconocer delante de la presencia del Señor que somos necesitados de que Él haga la obra. Que Y podamos cerrar esa no puerta. relajarnos en eso de decir, no, ya Dios va a obrar. Porque esa es una prédica muy Usada por Satanás. muy usada por Satanás. No, dale tiempo ya. No. ¿Qué pasa si Cristo viene hoy? O el Señor es amor y misericordia. ¿Qué dice? Exactamente. ¿Qué pasa si Cristo viene hoy? Y tenemos nuestro corazón contaminado. Cargado. La palabra es clara, hermano. No entrará al reino de los cielos nada inmundo. Nada, porque Él es santo, 3 veces santo. Amén. Entonces que cada día que pasa podamos tener la oportunidad, amén, de cerrarle más puertas a Satanás Gloria y a Dios. de humillarnos más delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que no podamos ser engañados, para que no podamos ser influenciados, para que no podamos ser una herramienta para Satanás que Dios use para engañar y hacer tropezar. ¿Y A los demás. ¿Cómo A otros. hacemos eso, no? Eso que vos acabas de explicar. No quitando nuestra mirada de Cristo, el blanco perfecto. Amén. Es a Él a que tenemos que seguir. Vos recién decías de que si somos cristianos, de que si somos creyentes, si somos seguidores de Cristo, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A Cristo? Entonces, si seguimos a Cristo,
nuestro comportamiento tiene que ser como el de Cristo. Tenemos que tener los frutos del Espíritu. Tenemos que ser, obvio que no vamos a ser perfectos como Él era, vamos a tener fallas, pero que con un corazón sincero, seguirlo. Y yo creo que el verdadero cristiano se duele de su pecado, Amén. porque sabe por qué murió Cristo en la cruz. Amén. Sabe Y- lo que está haciendo mal. Y cada vez que falla, o como decías vos, cada vez que alguna persona tiene algo en su corazón, es ir a la presencia del Señor, como decías vos, y entregárselo, porque con nuestras fuerzas no vamos a poder. Porque es ahí donde Dios ve la verdadera actitud del corazón. Amén. Quizá vamos a caer, vamos a tropezar, pero delante de la presencia de Dios, el Señor sabe si estamos siendo sinceros o no. Amén. El Señor sabe si nos estamos doliendo de nuestra falla, de nuestro error, y Si nos arrepentimos. si nos arrepentimos verdaderamente. A Él no lo vamos a poder engañar. Amén. Gloria a Dios. Acá la palabra de Dios dice en Mateo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como decía nuestro hermano Cristian, el verdadero cristiano se duele de su error, se duele de su falencia. Amén. La persona que reconoce en su corazón el pecado, el Señor, amén, lo perdona. Porque el Señor no rechazará al espíritu quebrantado, Amén. al corazón Gloria a Dios. contrito y humillado. Amén. También la palabra del Señor dice en Mateo 24, un versículo muy conocido, que dice, en el versículo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día tenemos alrededor de 30, 35 años, amén, o gente que está del otro lado más grande. Y usted capaz que en su niñez no veía lo que hoy en día se ve. Capaz que en su niñez no se manifestaba tanto lo que es hoy en día el homosexualismo, el lesbianismo, hoy en día el aborto. Pero hoy en día sí se puede ver eso. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfrió y la maldad va a ir en aumento. Hoy en día se ha enfriado el amor del padre al hijo y le deja hacer al hijo lo que quiere, conforme al pensamiento que le brinda este mundo. Pero acá la palabra es clara y nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy en día lo que el Señor Jesucristo quiere hacer a través de la transmisión en vivo, a través de cada mensaje, es traer luz a este mundo. Amén. Nosotros somos la sal sazonada en esta tierra. Somos la luz que brilla entre medio de las tinieblas. Nosotros también fuimos pecadores, también éramos personas que practicábamos el pecado, pero hemos conocido al Señor Jesucristo y el velo se ha caído. Y hoy en día muchos conocen del Evangelio, pero no quieren pagar un precio, no quieren renunciar a su vieja vida y siguen siendo influenciados por el mismo Satanás. Ahora, ¿cómo hacemos para poder contrarrestar las artimañas del diablo? ¿Cómo hacemos para obtener la victoria contra este adversario que es invisible? Amén. Y acá dice su palabra, le voy a estar compartiendo el último versículo que se encuentra en Santiago 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gloria a Dios. Hay que someterse a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hay que someter nuestra carne a la voluntad de Dios y dejar que el Espíritu Santo de Dios vaya obrando en nuestra vida, vaya obrando en nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios trae convencimiento de pecado, redarguye nuestro corazón y manifiesta lo que hay dentro de nuestros corazones.
A tú que estás del otro lado, hoy el Señor te está diciendo que tú sueltes lo que hay en tu corazón. Que tú puedas tomar la autoridad como hijo de Dios y reprender al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque dice que cuando el arcángel Miguel peleó contra Satanás, no combatió juicio con su propia boca, sino que dijo que el Señor te reprenda. Porque reconocía que era una autoridad en la cual el único que puede reprender es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que hoy te venimos a presentar a este Cristo vivo, este Cristo que restaura, que cambia, que liberta, así como lo hizo con el endemoniado de Gadareno, así como lo hizo con cada uno de nosotros. Y hoy te queremos compartir esta palabra que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Amén. Mi amado hermano, tú que estás del otro lado, hay solamente dos caminos, el bueno y el malo. Pues ahora escoge tú qué caminos quieras tomar. Camino de bien te llevará a la vida eterna. Amén. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu es vida eterna y paz. Dios te quiere dar vida y vida en abundancia, como predicaba nuestro hermano Daniel, parados en las celdas antiguas y preguntar cuál es el camino. El Señor viene hablando porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que te queremos dejar este mensaje. Le damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que el Señor nos da de compartir su palabra, porque no somos dignos, porque fallamos, porque tenemos errores, tenemos falencias, pero el Señor ha puesto su mirada en nosotros y nos da el privilegio, la honra de poder ser libres y de poder testificar que Jesús vive, que Jesús trae libertad a los cautivos, a los presos en apertura, como dice su palabra. Así que te queremos invitar, tú que estás del otro lado, deja que el Espíritu Santo obre en tu vida, deja que Dios entre en tu hogar, no te acostumbres a lo que este mundo te está brindando, no dejes que tus hijos caigan en la ideología que hoy en día el mundo le brinda. Dios hizo un solo diseño y es el diseño original del hombre y la mujer y la familia. Así que los saludamos a todos con la paz del Señor. Bendecimos la vida de nuestro hermano Nicolás, que se encuentra a nuestro lado, nuestro productor, a nuestras hermanas que siempre nos están acompañando. Saludamos a los pastores y a todos los hermanos que se encuentran del otro lado. Así que entregamos esta reunión, esta enseñanza, iba a decir culto, dando 3 glorias a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios los bendiga.